Ok, como veníamos diciendo, calculando el Gaussiano podemos hablar acerca. Profe, no se le escucha casi. Esperen un momento, a ver. ¿No se escucha? ¿No se escucha bien? Nada, profe, nada. ¿Nada? Un momento. Pasaría. Llórelo, papá. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo está? Profe, como que es el micrófono es. Está sonando feo. No se escucha nada, nada. Algo así. Cada vez menos. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? ¿Peor? ¿La misma Sí, vaina? ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno. Bueno, como veníamos hablando, una vez tenemos el Gaussiano nos va a permitir calcular, o bueno, no tanto calcular, nos va a permitir hablar de la independencia lineal de un conjunto de funciones. Entonces tenemos este teorema. Este teorema 3.1.3 precisamente nos habla de eso. ¿Todavía hay problemas de sonido? ¿Qué pasaría? Profe, que se escucha lejos, se escucha como las olas en el mar. Se escucha lejos. ¿Qué tal ahora? ¿Mejora? Sí, ya, ¿Ya? ¿Mejora bastante o no? bastante. Bueno. Bien. Entonces, hablando del Gaussiano, este teorema 3.1.3 nos va a permitir decidir cuándo un conjunto de funciones es LI o cuándo es LD. Básicamente es lo siguiente. Tengo el conjunto de funciones. Tengo n funciones y vamos a analizarlas en un intervalo i. Lo que necesito básicamente es que podamos tener allí, como les mostré en el Gaussiano, que cada una de esas funciones tenga n-1 derivada. Se pueda derivar n-1 veces. Entonces, el conjunto de soluciones es linealmente independiente en el intervalo i si y solo si el Gaussiano es diferente de 0 para toda x en el intervalo. Es decir, el Gaussiano, como ustedes se van a dar cuenta, el Gaussiano va a ser una función también. Si el Gaussiano es diferente de 0 para toda x en el intervalo escogido o en el intervalo dado, entonces tenemos que el conjunto de funciones es un conjunto linealmente independiente. Si existe al menos algún punto donde el Gaussiano se haga 0, entonces tendrá que ser un conjunto linealmente dependiente. ¿Bien? Esto nos permite, entre otras cosas, hablar de lo que viene siendo un conjunto fundamental de solución. Y este conjunto fundamental de soluciones ahora habla de cuántas soluciones tendrá una ecuación diferencial homogénea de orden n. Recuerda que todo esto lo estamos analizando para ecuaciones homogéneas, ¿no? Entonces, considera una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden. Entonces dice esta definición. Cualquier conjunto de n soluciones linealmente independientes para una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden sobre un intervalo i, se conoce como un conjunto fundamental de soluciones en el intervalo.
Es decir, ¿qué es un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación diferencial homogénea de orden n? Es un conjunto de n soluciones que son linealmente independientes en un intervalo. ¿Bien? Es básicamente eso. Resulta que para toda ecuación diferencial homogénea de enésimo orden, siempre se puede encontrar el conjunto fundamental. De hecho, ese conjunto fundamental de soluciones eh, no es único. De hecho, no, no es único cuando se están encontrando esas soluciones, pero lo que pasa es que él va a ser, se refiere a conjunto fundamental en el sentido de que él va a poder generar cualquier otra solución. En ese sentido es en el que se va a ver un poco la unicidad. Las personas que vieron álgebra lineal 2 tuvieron que hablar del concepto de base para un espacio vectorial y este es el análogo. El conjunto fundamental de soluciones es la base de este espacio de funciones. Pero de hecho no es cualquier espacio de funciones, va a ser el espacio donde viven todas las soluciones de la ecuación diferencial. Si ustedes, las personas que vieron álgebra lineal 2 recuerdan un poco, se podía establecer que para un espacio vectorial siempre se podía encontrar una base. Y de hecho esas bases no son únicas. Pero si esas bases no son únicas, cualquier base se puede escribir como combinación lineal en términos de otra base. En ese sentido se obtiene una unicidad de representación, más o menos. Entonces es lo que va a pasar aquí. Resulta que este teorema nos libra de esa pregunta. Tal vez la pregunta que nosotros podríamos hacernos es, dada una ecuación diferencial, ¿será que existe un conjunto fundamental de soluciones para esa ecuación diferencial? Entonces, ¿qué dice este teorema? Si la ecuación diferencial es homogénea y es lineal, entonces sí, existe un conjunto fundamental de soluciones. Y recordemos, ¿qué es un conjunto fundamental de soluciones? Es un conjunto de n soluciones a una ecuación diferencial de orden n, de n soluciones que son linealmente independientes. ¿Ven? Bueno, para la próxima clase, terminen de leer esta sección, la 3.1. Les recomiendo que vayan haciendo un resumen en su cuaderno, todos estos recuadros de teoremas, definiciones, los vayan ahí pasando a su cuaderno. Eso permite de alguna manera que las cosas se queden grabadas ahí en su memoria. Y si pueden, revisen la sección 3.2 para la próxima clase. Vamos a ver qué tanto podremos hacer. Bueno.